Buenos días, mi nombre es Kevin Gentil Cuellar Páramo, soy estudiante de la Universidad UNAD, abierta de distancia. Estoy cursando el tercer semestre y me ha correspondido eh, sustentar por medio de un video dos ejercicios de cálculo diferencial que corresponden a la tarea 1. Entonces, el primer ejercicio es: de la siguiente gráfica representa una función en los reales. De acuerdo con ella, identifique el dominio y el rango de la función. Además, los puntos de intersección con los ejes si los hay. Entonces, identificamos qué tipo de función es. En este caso es una función racional. ¿Por qué? Porque el cuerpo corresponde a una función racional, ¿sí? Entonces, miramos, aquí ya está desarrollada. El dominio de esta función es R, que representa el número de todos los números reales, el valor de todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque en esta gráfica podemos ver, y por ningún momento en el eje X va a pasar a dibujar la gráfica, o sea, por el punto 0. Y el rango de esta función es R menos del 1 hacia infinito. ¿Por qué? Porque R es todos los números reales, ¿sí? Menos del 1 hacia el infinito. Como podemos ver en esta recta o en esta función, no hay ninguna intersección que pase por el punto 1, ¿sí? Y eso se puede ver por medio de lo que es las ecuaciones o la solución de esta. Entonces, identificamos que también no va a haber intersección en los ejes, ya que esta es una ecuación abierta. Entonces, de todos modos va a hallar valores, ¿sí? En todo momento va a hallar valores. Entonces, bueno, esa es la solución del primer ejercicio. Seguimos con el segundo ejercicio. Dadas las siguientes progresiones, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Entonces, primeramente, identificamos las progresiones. Esta es una progresión geométrica y esta es una progresión aritmética. Bueno, la progresión geométrica. La progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo que se llama razón de la progresión. Entonces, como podemos ver, esta es la progresión. Es 6, 12, 24, 48. Entonces, la razón es el número que hace multiplicar este primero para hallar este. Entonces, ponemos ahí 6 por 3 da 18. Entonces no es. Entonces identificamos que es 2, ya que 6 por 2, 12. Y 12 por 2, 24. Y 24 por 2, 48. Entonces sacamos que la razón en esta progresión es 2. AN es el número de términos. Entonces lo que nos está pidiendo en primero es hallar el enésimo término. Entonces se podría decir así: para hallar el enésimo término tenemos que hallar la ecuación que nos permite hacerlo. Entonces, A, que es el número de términos, 10 porque es el enésimo término, A1, A1, A1 por R,
que es razón, R que es razón, elevado a n menos 1. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para hallar el enésimo término, ¿sí? Entonces, donde A1 es el primer número de la progresión o el primer término de la progresión, R es la razón, que en este caso es 2, N es el número de términos que se va a hallar, o sea, el 10 menos el 1. Entonces, aquí miramos ya el desarrollo como tal, reemplazados los valores y la solución. Luego de esto, lo que nos pide es la suma de los 10 primeros términos. En la progresión geométrica, la fórmula que se utiliza es la suma, para hallar la suma, es A1 menos R sobre 1 menos R. Como lo podemos ver en la parte de acá, ya está planteada o reemplazada los términos. Entonces, A1, que es el primer término, 1 menos 2, que es la razón, elevado a la 10, que es el número de eso, y ahí ya está la solución como tal, que esto nos va a dar 1018. Seguimos con la progresión aritmética. En este caso miramos 13, 18, 23, 28, 23. En este caso, la progresión aritmética no es lo mismo que una geométrica, ya que la progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia a cualquiera par termina sucesivo de la secuencia y la secuencia es constante. Entonces, es decir, ¿qué se suma? No se multiplica, sino que se suma. Entonces, miramos la razón en este caso es 5, ya que 13 más 5, 18, 18 más 5, 23, 23 más 5, 28, 28 más 33, más 5, 33. Entonces, lo que nos están pidiendo es lo mismo, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos. En este tipo de progresión, la fórmula para hallar el enésimo término es esta, ya que identificamos y reemplazamos primer término, que es el 13, más n, que es el número 10, el número el enésimo término, menos 1 y el multiplicado por 5, que es la razón. Entonces, aquí está la solución. Esto nos da el enésimo término, que es 58. Bueno, la suma de los 10 primeros términos. Aquí está la fórmula para hallar ese valor es Sn, que es la suma de los términos que vamos a hallar, a 1 más n dividido 2 por r. Esta es la fórmula que utilizamos para hallar ese valor. Entonces, ahí se reemplazan los valores: A1, que es el 13, más AN, que es el número de términos que vamos a hallar, o sea, los 10. Esto dividido
dividido el 2 multiplicado por el número de términos. Entonces ahí ya nos arroja el valor, que es 355 para el enésimo término, ¿no? O sea, la suma del enésimo término. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.